de la majestad de Dios. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán. Pastores, todos tenemos nuestro estilo, nuestra forma, pero la palabra es la palabra. Y Luis es bien tranquilito, pero tiene la palabra en su boca. Y lo tranquilo no quita lo eficaz. Amén. Así que levante su mano para acá y demos gracias al Señor por el siervo. Padre, te encomendamos a ti, a tu instrumento escogido para esta mañana. Háblanos a través de él. Úsalo como vasija, Señor. Fluya el consejo que está en su corazón, fluye por su boca. Y nosotros estemos, Señor, hambrientos de oírte a ti. Guárdalos, Espíritu Santo, úsalo y guíalo en todo lo que él ha de hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Luis. Gracias, Padre. Aquí hay un fuego bien sabroso. Uno cuando le habla de la palabra a muchas personas en los círculos donde uno se desarrolla, tanto en el trabajo, en la calle, los amigos, uno es un tremendo predicador. Y el Señor pone palabras en su boca, en nuestra boca, y uno se queda, pero fui yo que hablé. Pero el Señor es bueno, el Señor sabe todas las cosas. Bien, hoy vamos a compartir una palabra. Al escuchar recientemente al pastor Upia y al pastor Don Miguel, le escuchamos hablar del reino de Dios. Tremenda palabra. Pero no es casualidad, yo también tenía esa palabra hace unos días. Pero no la vamos a tomar hoy, pero tuve que cambiar rápidamente y pedirle al Señor que fluyera y me mostrara otro mensaje para la iglesia. Bien, vamos conmigo a la palabra, a 2 de Timoteo 1, desde el verso 8 al 11. ¿Me dicen amén? Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. En nuestra vida, antes de servir al Señor, muchas interrogantes surgen. Y es que, ¿qué es el llamado o llamamiento de Dios? Esa es una de las interrogantes que surgen. Y muchos pastores, muchos ministros de la iglesia han enfocado este tema, tanto ministros de la casa como fuera de la casa, y realmente hay mucha tela por donde cortar. La palabra habla bastante sobre el llamamiento o el llamado de Dios. Bien, muchos enfoques distintos, pero todos sustentados en la palabra. Ciertamente la palabra, ciertamente en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, habla bastante sobre el tema. Hoy hablaremos un poco más de lo que es el llamamiento de Dios o llamado de Dios en nuestras vidas. Muchas personas lo definen de muchas maneras, muchos ministros, muchos teólogos lo definen de distintas maneras, y una de ellas es que es el momento en el tiempo en que nuestro Padre capta nuestra atención, enviándonos un mensaje personal y específico
que requiere una acción o decisión de nuestra parte. Todos de una manera u otra hemos sido llamados por Dios. No es casualidad inclusive que estemos aquí. Hemos recibido el llamado de Dios o algunos todavía no lo han recibido, lo recibirán. El llamado, dice, leamos un poco su definición. Dice, el llamado viene del término griego kaleo, que se usa para provocar o invitar. Y otros sinónimos son potencial, pasión, voluntad de Dios. Quien hace el llamamiento es Dios. Dios, nuestro Dios omnipotente, nuestro Dios todopoderoso, soberano, y conforme a lo que está escrito, podemos decir que el primer llamamiento es un llamamiento para salvación. Dios llama y envía un mensaje específico a través de alguien o el Espíritu Santo obrando en él para ayudarles a entender que somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús para ser perdonados y obtener la salvación que Dios Padre nos ha prometido a través de su único Hijo. Amén. Podemos decir que no es el primer llamamiento que nosotros recibimos, el llamamiento para salvación. Vamos a ir a la palabra, a ver qué la palabra nos presenta con relación a esto. Dice en Lucas 5:32. Podemos ir a Lucas 5:32. Dice la palabra: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Vamos a ver un poquito de la palabra. Podemos ver otro texto en los Hechos 17:30. Dice la palabra, Hechos 17:30. Amén. Amén. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ven? Pasamos a 1 de Timoteo 6:12. Dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. La base del llamamiento de salvación es la cruz. Es la cruz. Ya que antes del sacrificio todos estábamos condenados a muerte por el pecado. Jesucristo es encarnado, vino con el propósito de llevar nuestros pecados en su cuerpo, sufriendo el castigo que cada uno de nosotros debió tener o debió merecer. ¿Verdad? Y la única manera que Dios pudo salvar a la humanidad era encarnando a su único Hijo para que llevara esa carga, sus pecados, por el sacrificio de la cruz. Amén. Bueno, siendo esa la más grande muestra de amor que el Padre nos dio a través de su Hijo, enviándolo a ese sacrificio, que es el mayor sacrificio que toda humanidad pueda reconocer. Amén. Ahora bien, ¿has respondido a ese llamamiento? La palabra dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa es como respuesta a ese llamamiento. Simplemente nos presentamos delante del Señor, los reconocemos como tal
e invocamos y decimos con nuestra boca que necesitamos de Él y que necesitamos que nos perdone y que creemos en Él como nuestro único Rey y Salvador. Amén. Entonces, dice la palabra que si invocamos el nombre del Señor con nuestra boca, seremos salvos. Amén. El llamamiento viene, se nos presenta en circunstancias diferentes y en lugares muy diferentes. Porque el Señor sabe todas las cosas y sabe cómo llegar a cada quien. A veces estamos en la iglesia, pueden ser invitados y una palabra, algo que la persona que tenga la palabra en ese lugar, usted le llegue y el Señor obra en usted, el Espíritu Santo obra en usted y puede recibir el llamamiento para salvación. En cualquier lugar, puede ser en lugares familiares, en lugares de trabajo inclusive, que usted le lleve una palabra del Evangelio o que por el Espíritu Santo le ponga el Señor a hablarle a alguien en específico, es porque había un propósito de que esa persona viniera a los pies de Cristo y recibiera el mensaje o el llamado de salvación. Amén. Hay circunstancias diferentes que el Señor sabe todas las cosas y sabe dónde mueve para que según su propósito y voluntad muchas personas sean llamadas a salvación. Amén. Amén. También somos llamados a santificación. La palabra dice que la voluntad de Dios es que vivamos una vida santificada. Una vida conforme al diseño que Él tiene para nosotros. Que vivamos en obediencia a su palabra, en obediencia a todo lo que Él ha diseñado para nosotros. Amén. Esto quiere decir que vivamos fuera del pecado, pero no solamente fuera del pecado, que vivamos una vida apartados para Dios. Apartados del pecado, apartados de las cosas, de las mundanalidades del mundo, que nos tiene el mundo, todas las cosas malas que el mundo nos llama a tentación, que nos llama, y que simplemente vivamos una vida santa. Pero una vida santa involucra muchas cosas. Una vida santa es vivir, si lo simplificamos, es simplemente vivir para Dios y alejados del pecado. Nos podemos simplificar de esa manera, pero podemos decir tantas cosas porque a veces creemos, muchas veces hasta por ignorancia, a veces creemos que como hacemos las cosas las hacemos bien. Pero yo siempre digo una frase, siempre la tengo para mí. Procurar siempre que todo lo que digamos, hagamos o pensemos sea para agradar a nuestro Señor. Y así pretendemos y vemos en todo momento, en cada cosa que hacemos, vivir una vida santificada para Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para agradarle a Él. Tenemos que respetar muchas cosas en la vida terrenal. Tenemos que respetar las autoridades, respetar las leyes terrenales. Tenemos que no pasarnos en un rojo, no piratear música, por ejemplo, no tener ningún material que tenga derecho de autor. Usted simplemente está haciendo algo, pero que en definitiva es agradar a Dios, porque son cosas que no están correctas. Debemos que amar nuestra familia, tenemos que amar al prójimo, tenemos que hacer las cosas bien para que nuestro Señor sea agradado, porque eso es lo que Él quiere, que vivamos en obediencia de su voluntad. Amén. En cualquier círculo donde nosotros nos desenvolvamos, sea en el trabajo, sea en nuestras casas, sea en nuestras familias, sea en todo lugar, vivir una vida santificada y vivir una vida en obediencia para nuestro Señor, conforme a lo que Él quiere para nosotros. Amén. Amén. La palabra dice en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. También el Señor nos llama al servicio.
a una vida de servicio, el llamamiento al servicio. Recuerden, mis hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Así que podemos ver que nos muestra la palabra en Efesios capítulo 2, del 8 al 10. También la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Todo por la palabra. Efesios 2, del 8 al 10, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo usó el término andar para referirse a un estilo de vida que usted y yo, a un estilo de vida, porque usted y yo somos siervos, aunque tu rol es diferente, pero somos siervos. Estamos acá, los pastores, los diáconos, pero todos somos siervos. Es decir, en su momento Él nos llamará al servicio, si aún no lo ha hecho, en su momento Él lo hará. Para algunos personajes de la Biblia, obedecer al llamado de Dios significó ser capturados, ser enviados al exilio, ser torturados, ser sacrificados. Las trayectorias de esas personas no fue muy prometedora y sin embargo cumplieron el llamado de Dios extraordinariamente. Podemos mencionar algunos de ellos. Hay muchas personas que han sido llamados y que han cumplido el llamamiento de Dios de una manera extraordinaria y lo han hecho según el propósito que Dios tenía para ellos. Dios te llama, no importa tu condición, tu preparación, tu talento. Amén. No importa tu condición, tu preparación, tu talento, tu formación. Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Y Él nos llama en cualquier lugar donde estemos y como estemos, en qué condición estemos, aunque estemos atemorizados, aunque estemos pequeños, aunque no sepamos nada, aunque no tengamos ninguna información, pero Él te llama y te lleva a su propósito. Él no hace acepción de personas. Dios, es decir, no hace preferencia con nadie. Simplemente algo Él ve en la persona que Él le pueda agradar y lo elige para llamarlo para algún propósito. Encontramos en la Biblia muchos casos de llamados a personas que según las expectativas humanas no podían servirle al Señor. No parecen la más adecuada para llevar a cabo la misión. Hay algunos ejemplos, podemos mencionarlos, para que la iglesia recordemos, ¿verdad?, cómo Dios llamó a algunos personajes, algunas personas para el propósito que Él tenía para cada uno de ellos. ¿Recuerdan el caso de Abraham? Dios le dice que salga de su casa y de su país. A cambio le promete que le dará una descendencia inmensa. Lo gracioso es que Abraham ya era viejo. ¿Y qué descendencia le podía dar? Humanamente pensándolo, ¿qué descendencia le podía hablar? Pero Abraham se aferró a la palabra de Dios
confió en él y sale de su país. Y ya vemos la descendencia de Abraham, que prácticamente somos todos nosotros. Amén. Moisés, el caso de Moisés. Moisés, después de haber sido educado como príncipe en la corte del faraón, tiene que salir del palacio porque se enfrenta a las costumbres abusivas de los egipcios. Y entonces recibe el llamado para que saque a su pueblo de la esclavitud. Moisés era tartamudo, tenía sus dificultades, mas sin embargo Dios puso su atención en Moisés y lo llamó para ese propósito. Amén. Moisés cree y confía y dirige a su pueblo. Samuel era un niño que estudiaba en el templo. Varias veces en una noche escuchaba la voz que le llama, y al fin le responde: aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Dios le promete estar con él y él confía y cree y también cumple su llamado según el propósito que Dios tenía para él. Amén. Débora era una profetisa que era juez de Israel. Dios le pide a Barak que dirija a su pueblo en batalla contra sus enemigos, y Barak se niega a ir a no ser que Débora vaya con él. Débora es una mujer, y en ese tiempo las mujeres no entraban en un ejército y mucho menos en una batalla, pero Débora cree en la llamada de Dios y confía y va con Barak. El caso de Isaías: se siente indigno de la llamada de Dios, no se siente puro y no se siente con fuerzas, pero cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré para transmitir mi palabra y mi justicia? Isaías cree y confía y responde: aquí estoy, envíame a mí. Amén. Jeremías era niño también. Otro profeta, era apenas un niño, pensaba que no sabía hablar. Dios le pide que vaya y profetice. Cuando Jeremías alega que no sabe qué decir, Dios le dice que pondrá palabras en su boca. Jeremías cree y acude a la llamada de Dios. Amén. Hay muchos casos en la Biblia que podemos mencionar, también como es el caso de Pedro y Andrés, pero también en la vida fuera de la Biblia hay muchos ejemplos del llamado de Dios. Tal es el ejemplo, por ejemplo, de Eric Liddell. Nació en China en 1902. Fue un gran deportista. Era campeón de 400 metros, de 200 metros. Tenía mucha gloria, tenía muchos logros. Él siempre lo reconocían donde quiera que iba porque era un gran campeón. Si no ganaba oro, ganaba bronce, ganaba plata. Era un gran atleta de ese tiempo. Mas, sin embargo, Eric Liddell sentía que su llamado era llevar la palabra de Dios. Y en la cúspide de su carrera, él decide simplemente atender el llamado, lo que él sentía en su corazón, de predicar la palabra. Y por encima de todas esas cosas, él se fue, predicó la palabra, llevó la palabra en campos de concentración, fue hecho preso en un tiempo, también predicaba la palabra donde quiera que se encontraba. Se alejó de su familia porque él sentía que el llamado era muy fuerte, que él debía llevar el evangelio en donde quiera que él se pudiera mover. Hay muchos ejemplos de llamado. En la palabra podemos ver muchos, y en la vida real, en lo que vivimos, podemos ver muchos ejemplos de llamados.
cuando Dios pone en el corazón de la persona que llama y cuando esa persona entiende el llamado, no hay cosa más poderosa que cumplir el llamado, el propósito de que Dios está ejecutando para su vida. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Amén. Mi hermana Zoila publicó una frase en las redes una vez y yo la tomé poderoso. Dice: cuando el llamado es genuino en tu vida, el obedecer a Dios es más fuerte que tu humanidad. Eso es tremendo. Es más fuerte que tu humanidad. Eso pasó con Lidl. Lidl abandonó su familia porque él sentía que el llamado era mucho más fuerte que eso. Amén. Dios te puede llamar más de una vez, porque a veces somos necios, somos tercos y no atendemos el llamado a lo que Dios nos quiere presentar. Dios nos llama más de una vez, muchas veces más de una vez. Resistimos al llamado muchas veces y es mejor, como hemos escuchado muchas veces, es mejor venir en amor que venir en dolor, porque si Dios te llama y te llama de muchas maneras, cuando tú no lo entiendes en su debido momento, Él te llama de cualquier manera, porque ya Él tiene un propósito contigo y Él hace cumplir esa palabra. Bien, yo hablo muchas veces de mi padre, porque realmente mi padre fue que me indujo paso a paso a la palabra. Él se sentaba muchas veces conmigo y él me explicaba, me hablaba sin hostigamiento, sin asedio, me hablaba mucho de la palabra, de una manera muy sutil, de una manera muy tranquila, con tal de que yo fuera escuchando poco a poco lo que él me quería enseñar. Era un hombre de oración, un hombre de fe fuerte. Realmente he conocido muy pocas personas con una fe tan fuerte. Yo llegaba, lo veía en oración por horas, largas horas. Tenía mucha sabiduría de la palabra. Él quería transmitirnos lo que ya Dios había puesto en él. Y al parecer lo entendimos luego, que ya el Señor tenía un propósito conmigo, porque Él siempre iba a mi casa y Él se gozaba al hablarme de la palabra. Se sentaba al lado mío a explicarme cualquier tema, se sentaba. El Dios había puesto mucha gracia en él conocía bastante de la palabra y me explicaba muchas cosas. Yo tenía mis resistencias, como muchos del llamado que ya le comenté, muchas resistencias porque no capté de inmediato lo que el Señor quería conmigo. Le menciono esto porque somos tercos y no acudimos al llamado, no ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta llamada. Pero el Señor insiste, porque Él es paciente, Él es bueno, y insiste hasta que tú entiendas que te está llamando. Yo venía a la iglesia, recuerdo, pero venía un domingo, duraba un tiempecito, venía otro domingo, pero me fue acercando poco a poco y el Señor tenía ya planeado algo. Yo me sentaba por ahí detrás, cuestionaba muchas cosas, no sé si le ha pasado a muchos de ustedes, pero yo cuestionaba muchas cosas, pero el Señor fue trabajando con uno. Pues el Señor trata de una manera muy especial con cada uno de nosotros, hasta que entendamos que nos está llamando y cuál es el propósito. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.
Sabemos por la palabra, en el caso de Samuel, Dios lo llamó varias veces hasta que él pudiera escuchar la voz divina. Bueno, podemos leer el texto, no estaba, pero podemos leerlo, ¿verdad? Donde nos explica esta parte de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 3. Lo podemos leer a partir del verso 2 hasta el 10. Hasta el 10, correcto. ¿Me dicen amén? ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra: y aconteció un día que estando Elí, bueno, Elí era un sacerdote que tenía el cuidado de Samuel cuando era niño. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová, y le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Ahí pudo reconocer Samuel que Dios le estaba llamando. Y de ahí en adelante el cumplimiento de ese llamado que Dios le tenía para Samuel. Dios trata de manera muy diferente y muy especial a quien llama. Dios prepara paso a paso a uno cuando ya uno tiene claro y revelado el llamamiento de Él. Él va preparando paso a paso. El Espíritu Santo se encarga de muchas cosas, a veces sin una preparación o una información precisa y necesaria o disciplinada de la palabra. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros hemos venido aprendiendo de la palabra y entendiendo muchas cosas que antes no las entendíamos, aun la leyéramos. Y fue creciendo una pasión y un fervor por el conocimiento de la palabra, de una manera informal y quizás sin orden, pero el Señor va llevando a uno poco a poco. Él conoce todas las cosas, Él sabe cómo guía a uno al conocimiento de su verdad. Y esa preparación va llegando poco a poco, paso a paso, sin desesperarnos, porque Él va mostrando a través de su palabra y a través de todas las cosas que están en confabulación para que su palabra llegue a uno. Eso es cuando Él llama y Él tiene un propósito, las cosas van fluyendo y se van presentando a cada momento. Uno a veces quisiera correr más rápido por las circunstancias que uno tiene en el momento, pero el Señor te frena y te dice: todo a su tiempo, todo en su momento, porque todo llegará. Y Él trata de una manera muy especial con cada uno de nosotros, porque
Porque venimos de una formación diferente, venimos con talentos diferentes que el Señor ha puesto en nosotros, venimos con muchas cosas muy diferentes unos de otros, temperamento inclusive, forma de ser, forma de decir las cosas. Unos hablan mucho, otros hablan poco. Quizás es mi caso, que hablamos poco. Pero el Señor va poniendo palabras en nuestra boca y las cosas van saliendo conforme a lo que Él quiere. Amén. Entonces, gloria al Padre. Gloria al Padre. Y hemos visto muchos textos bíblicos que sustentan eso que estamos diciendo. Pero en 1 Corintios 12, prácticamente, ahí vemos con claridad esto que dice el Señor en su palabra. 1 Corintios 12. Dice, 1 Corintios 12. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Amén. Aquí sí le vamos a dar un tremendo fuerte y aplauso al Señor. Amén. Dios permite que seamos diversos. Él conoce todas las cosas y Él sabe y Él trata con cada uno conforme a lo que Él ha puesto en cada uno para llevar su palabra. Amén. Él permite la diversidad. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Amén. Amén. Aquí entra en juego claramente la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en el llamado y la capacitación que Él nos da para luego nosotros ponerlas por obra. Amén. Es Dios que llama y capacita para el pastorado. Vamos a hablar, por ejemplo, del pastorado, y encontramos algo interesante en la palabra sobre esta parte. En otras palabras, el llamado viene de Dios, pero Él nos ha dejado en su palabra algunos principios fundamentales que nos ayudarán a discernir quiénes son esos hombres a quienes está llamando. Amén. En 1 Timoteo 3:1-5, del verso 1 al 5, también pueden ir separando en Tito, capítulo 1, verso del 5 al 9. Podemos leer primero en 1 Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1 al verso 5. Recuerden, en la palabra de Dios, tanto la palabra obispo, anciano, como pastor, prácticamente es la misma terminación, es el mismo término que le dan aquí en la palabra, en el caso de Pablo. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, no cuidará de la iglesia de Dios. Amén. Vamos a Tito, en el capítulo 1, 5-9. Prácticamente Pablo diciéndole lo mismo en esta parte a Tito. Dice así: Tito, capítulo 1, de versos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Recordemos que es Dios quien llama, pero estos son algunos principios generales que nos ayudarán a discernir quiénes son esos hombres a que Dios Padre está llamando. Amén. En Mateo 9, por ejemplo, en el versículo 37 al 38, dice que, lo pueden buscar rapidito, en Mateo 9, por ejemplo, en el del versículo 37 al 38, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Por tanto, no es fabricar pastores, sino orar al dueño de la mies para que envíe pastores. Amén. Amén. Me parezco un poco al pastor Miguel. Buscamos muchos textos bíblicos. Amén. Ok, pero luego vamos a Hechos 20, verso 28, y Pablo, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Éfesos, dice lo siguiente: 20:28. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Amén. Recuerden que la palabra se explica a sí misma. Se explica a sí misma, más claro ni el agua. Amén. Bien. Eso podemos concluirlo de la siguiente manera. ¿Quién es que da pastores según Mateo 9, 37, 38? El dueño de la mies, Dios el Padre. ¿Quién es el que coloca los pastores según Mateo 9, 37, 38? Según Hechos 20, 28. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da pastores según Efesios 4, 11? Nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la Santa Trinidad es la que está involucrada en todo esto. Amén. En otras palabras, es nuestro Dios que llama, es nuestro Dios que elige a un servidor, al llamado, a los pastores, al llamado, a cualquiera que le vaya a servir. Es el Señor quien llama. Amén. Es el Dios omnipotente, Dios todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede y el que todo lo permite. Amén. Amén. Démosles un fuerte aplauso al Señor. Amén. 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 Muchos son llamados y pocos los elegidos. Hemos escuchado muchas veces esa frase. Muchos son llamados y pocos los elegidos. Pero esa frase fue utilizada por Cristo para concluir una parábola de un hombre que fue invitado a una boda
el cual no estaba adecuadamente vestido. La lección es que toda persona llamada por Dios tiene la responsabilidad de responder a ese llamado haciendo cambios en su vida espiritual. Lo podemos ver como que esa es la enseñanza de esa parábola. Dios desea que nuestra mente pueda comprender su verdad y quiere que permanezcamos fieles después de recibir su llamamiento, para que lleguemos a ser sus escogidos, su pueblo elegido. Es decir, que seguir a Dios en medio de esta sociedad no es tan fácil. No es fácil, porque hay muchos obstáculos, muchas cosas que te frenan, e inclusive las tentaciones llegan en el momento donde Dios más está llamando, porque el enemigo obra de muchas maneras, es sucio. Y uno tiene que aferrarse bien a la palabra y orar para que Dios revele y muestre que Él te está llamando, para que tú le seas fiel y seas responsable en lo que para lo que Él te ha llamado. Amén. Amén. Bien, dice aquí en Romanos 8:28. Sabemos, lo podemos buscar rapidito, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Tenemos que tener responsabilidad con el llamamiento, y es la parte que nos toca a nosotros, humanamente hablando. Tenemos que ser responsables al llamamiento. Y el ser responsable involucra muchas cosas. Primero es aferrarse a la palabra. Aferrarse a la palabra. Y alinearse a todo lo que el Señor quiere, según su propósito, nosotros hagamos. Donde quiera que estemos sirviendo, a donde quiera que fuimos llamados. ¿Qué el Señor quiere conmigo? Yo le seré fiel. Yo lo seguiré y haré lo que Él quiere que yo haga. Amén. Eso es lo que debemos tener en una mente clara. Y el bien de las almas y la gloria de Dios debe ser el principal motivo del pastor. El bien de las almas y darle gloria a Dios siempre. Amén. Haremos bien lo que el Señor nos ha llamado a hacer si dependemos del Espíritu Santo plenamente. El llamamiento divino es un llamado con propósito. No tengo que entenderlo todo. Si Él dice que lo haga, confío y sé que Él respaldará. Amén. Lo que Él demanda de mí debe ser lo mejor. Y tenemos que procurar siempre dar lo mejor para nuestro Señor. Amén. A veces yo quiero hacerlo corto porque esa es mi naturaleza. No es como el pastor. El pastor Rafi dice que a él le cuesta predicar corto. Y yo digo lo contrario, a mí me cuesta predicar largo. Pero viendo la hora veo que ya estamos. Amén. Amén. Aquí hay un tema, una reflexión. A mí me llegó hace unos días por las redes sociales. Muy interesante, porque me quedé leyéndola y se tornó un poco interesante. Y entonces aplicándola a lo que el Señor nos quiso traer esta mañana, cae perfectamente. Dice que en 1919, yo sé que muchos de ustedes la recibieron, en 1919 la gripe mató más de 40 millones de personas. En ese entonces, médicamente hablando, el virus de la gripe no tenía mucha solución. Los médicos todavía en ese entonces no tenían grandes soluciones para combatir el virus de la gripe. Muchos agricultores, muchos granjeros fueron afectados con el virus de la gripe. Y un médico decidió ir a esos lugares
a visitar a esas personas, esos agricultores, para ver qué estaba pasando y ver en qué podía ayudarlo. Muchos murieron. Sin embargo, el médico se encontró con una familia, con un agricultor, que su familia estaba sana completamente. Ninguno habían sido afectados por este virus. Entonces, él le preguntó qué había pasado, por qué ellos no estaban enfermos, por qué ningún miembro de la familia había sido afectado por el virus. Él le preguntó al señor de la casa, pero la esposa le responde al médico y le dice: no, simplemente lo que nosotros hicimos fue partir una cebolla sin pelar y colocarla en diferentes lugares de la casa. El médico se quedó intrigado, se quedó extrañado y se llevó la cebolla para examinarla. Y justamente al examinar la cebolla en vista de microscopio, encontró que todo el virus, todas las bacterias estaban en la cebolla. La cebolla la había absorbido y esa era la solución o la causa por la que la familia no había sido infectada por el virus de la gripe en ese entonces. ¿Qué nos trae como enseñanza esto? Al leer el artículo me di cuenta que en ningún lugar decía que ellos compartieron esa información. Simplemente ellos tenían la información de que eso a ellos le iba a ser positivo, de que eso le iba a prevenir de la gripe, pero no compartieron la información. No compartieron la información. Y esto nos da como una muestra que cuando nosotros somos llamados, tenemos que asumir la responsabilidad. Si fuimos llamados, por ejemplo, a llevar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios a muchas personas, debemos asegurarnos de hacer nuestro rol y llevar esa palabra a los demás. Y llevar esa palabra a los demás. No que se quede en nuestras manos, no que se quede en cuatro paredes. Que el llamado sea efectivo y eficaz según el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Debemos llevar la palabra. No nos podemos quedar con ella, porque con esto lograremos que las personas que no tienen a Cristo en su corazón puedan abrazar, igual que nosotros y nosotros, la promesa de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que llevar la palabra, tenemos que cumplir el llamamiento que Dios nos ha dado. Amén. Esto es una poderosa reflexión para cada servidor. Para cada servidor. Tenemos que cumplir nuestro rol a lo que fuimos llamados. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, iglesia? Amén. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más compartir tu palabra en tu casa. Gracias, Señor. Bendito eres. Oremos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana. Palabras de vida, palabras de edificación. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ella, a permanecer en ti plenamente, Señor. Ayúdanos a entender un poco más a que fuimos llamados. Ayúdanos a servirte con pasión y fervor, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, te rogamos, nos ayudes a llevar tu palabra a aquellas personas que necesitan de ti, y que según tu propósito y voluntad vendrán a tu reino. Ayúdanos a permanecer siempre sustentado en tu palabra y a no tener temor, porque entendemos y creemos que al que tú llamas, tú respaldas. Como dice tu palabra en Isaías
41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ayúdanos a decir también, Señor, como dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gracias, Señor, por tanto amor, por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia que es infinita, Señor. Gracias, Padre. Tuyo es la gloria, tuyo es la honra, Señor, y el honor por siempre. Amén. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor.